Hola a todos, mi nombre es Salud Flores Borja Abad, soy profesora de la Universidad Pablo de Olavide y también pertenezco al grupo de investigación ISBILIA de la Universidad de Sevilla. La presentación que os traigo ahora se titula Los jóvenes y el ciberactivismo en la primavera árabe en Siria, el grafiti como forma de expresión y rebelión. En primer lugar, hay que tener en cuenta que la primavera árabe supuso un antes y un después en lo que fue en el mundo árabe en general. Fue un antes y un después, no solo porque supuso movimientos sociales, sino también supuso un nuevo movimiento para las artes. Una de ellas va a ser el grafiti, que va a ser, digamos, uno de los artes contestatarios junto con la caricatura, que se va a caracterizar por fomentar tanto la libertad de expresión como también por fomentar lo que es el arte de resistencia. Entonces, los objetivos de este trabajo son los siguientes. Primero, analizar el desarrollo del grafiti en la primavera árabe. Segundo, estudiar su difusión y repercusión a nivel general. Y tercero, observar su pervivencia. Además de esto, también se puede tener en cuenta los siguientes objetivos específicos, que son los siguientes: examinar el desarrollo de la primavera árabe en Siria y su uso del grafiti, explicar el uso del grafiti en la web 2.0 y tercero, definir las consecuencias de este tipo de arte. Para llevar a cabo todo esto se ha utilizado una metodología cualitativa. Una metodología cualitativa a través del análisis de datos y a través de un método visual etnográfico que permita analizar lo que está ocurriendo dentro de esos grafitis para ver el impacto que pudo tener en la sociedad. Pues bien, en primer lugar he analizado lo que son las nuevas tecnologías en el mundo árabe. Hay que tener en cuenta que las nuevas tecnologías llegan con una relativamente tarde, puesto que aparecen en la guerra del Golfo y aparecieron las primeras antenas parabólicas y las nuevas tecnologías. Por lo tanto, digamos, no tuvo ese impacto que ha podido tener a lo mejor en Occidente. Por otro lado, el desarrollo de la primavera árabe supuso un antes y un después. ¿Por qué? Porque fue una revolución en la cual se demostró una resistencia al autoritarismo informacional, que llegó a manos de activistas de la información que contaban todo lo que pasaba a su alrededor a través de sus propios teléfonos móviles. De este modo se desarrolló una forma de periodismo ciudadano bastante significativa, la cual iba transmitiendo lo que estaba produciendo en cada uno de estos países. Por lo tanto, se produjo, digamos, una instrumentalización de Internet, por decirlo de alguna manera, puesto que las redes sociales sirvieron como puente para retransmitir un poco lo que estaba ocurriendo. La primavera árabe surge a finales del año 2010, cuando un tunecino decide quemarse a lo bonzo y este vídeo aparece en Facebook. Este hecho supone un levantamiento, digamos, dentro de lo que es el mundo árabe y que se extienda a otros países como Yemen, Túnez o, además de Túnez, como también Egipto o Siria. Dentro de este auge de manifestaciones y de rebeliones que habían surgido en la red y que habían fomentado una nueva forma de ciberactivismo, por decirlo de alguna manera, cabe destacar que se desarrollaron las artes. ¿Por qué? Porque eran esa simbiosis perfecta entre digamos, el antiguo régimen que habían estado viendo con esta nueva libertad nuevamente descubierta que se manifestaba de algún modo en las calles. Pues bien, dentro de estos artes he dicho antes que uno de los que destaca es la caricatura, pero ya era un arte que digamos que había estado posteriormente, que estaba más o menos consolidado, pero ahora aparece en escena el grafiti. El grafiti cobra gran importancia, puesto que va a permitir reflexionar y mostrar lo que verdaderamente está ocurriendo en las paredes de los diferentes, ciudades. De hecho, es una manera de criticar al régimen militar. Por ejemplo, en Egipto tuvieron gran importancia debido a que supuso una crítica a todo lo que estaba pasando. Hasta tal punto que las propias paredes se convirtieron, digamos, en los muros que hablaban. Esto es así, por ejemplo, existieron unos artistas gráficos implicados que publicaron un libro, Wall Talk, que en inglés quiere decir las paredes hablan, y en este libro se recopilaban en 680 páginas fotografías de las cientos pintadas que se realizaron en la calle el 25 de enero. Es decir, mostraban todas esas pintadas que se habían hecho para apoyar a la revolución y de alguna manera.
¿Qué es lo que ocurre? El graffiti se ha considerado un arte que no perdura en el tiempo, puesto que se puede borrar. No obstante, el desarrollo del graffiti en la primavera árabe fue diferente. ¿Por qué? Por el uso del teléfono móvil. La gente aprovechaba para hacer fotos, colgarlo en internet o bien, como en este libro que acabamos de comentar, simplemente recopilarlas en un libro para que perviviera y la gente supiera qué era lo que había ocurrido. Por otro lado, consistía en ponerle un color a las calles, mostrando esa libertad de los ciudadanos que estaba totalmente, digamos, de algún modo exigida. Un ejemplo es el que vemos ahora mismo en pantalla, ¿no? Vemos a una chica que hay distintos eslóganes que hacen referencia a la revolución, todos ellos en árabe, por supuesto, y ahora vemos a una chica morena con una flor en el pelo y llama la atención su vestimenta egipcia, ¿no? Es un poco para reclamar esa victoria de la revolución de alguna manera, pues al fondo incluso se vislumbra de alguna manera lo que es la bandera egipcia, como símbolo de identidad. Pues bien, este hecho fue así, cobró tan importancia que si nos vamos a Siria, que también sufrió ese contagio de revueltas árabes, nos encontramos con que la primavera árabe surge por un grafiti. Precisamente surge en un colegio en el sur de Siria, en un pueblo conocido con el nombre de Deraa, y en este pueblo, digamos, aparece el siguiente grafiti que veis en pantalla, que lo realizan los chavales de un colegio, y que quiere decir en español, doctor, es tu turno. Es decir, vete ya porque ya toca irte y toca ahora irte tú como han hecho el resto de presidentes árabes. No obstante, el desenlace de Siria fue muy diferente al de Egipto. En Egipto podemos ver esa imagen que hemos visto anteriormente, que es un poco más dulcificada, aunque tiene bastante fuerza. No obstante, en este caso utiliza nada más que un lema, echando al presidente, jugando al mismo tiempo con lo que es su profesión de médico. Pues no hay que olvidar que Bashar al-Assad era oftalmólogo. ¿Qué es lo que ocurre? Que los chavales fueron secuestrados, fueron torturados y como consecuencia se montaron grandes manifestaciones que han desembocado en una guerra civil que dura hasta nuestros días. No obstante, el graffiti pervivió y siguió manifestándose. De hecho, el propio presidente, digamos, intentó prohibirlo, llegando a crear una brigada Sprayman, digamos, que quería acabar con todos los grafiteros, prohibiéndole la venta de spray. Y no solo eso, sino además, digamos, condenando a todos aquellos que le vendían los sprays a los grafiteros para hacer el dibujo. El grafiti que veis a continuación, que se llama Libertad, ¿vale? ¿Por qué libertad? Porque en árabe pone Hurría y además llama la atención el dibujo, cómo sale libertad de esas manos que se convierten en sangre que chorrea y arriba una paloma blanca con esa rama de olivo. Es bastante significativo, porque no solo por la imagen que puede llamarnos la atención y podemos ver cómo esas ansias de libertad se manifiestan en esa fuerza que tiene ese dibujo, sino también en el chico que aparece. ¿Quién es el chico que aparece? Es el grafitero. ¿Qué ocurre? Este chico desapareció como consecuencia de ese, movimiento que inició de algún modo Bashar al-Assad para acabar con todos los grafiteros, impidiendo que esto se manifestara en las calles. No obstante, como he dicho, gracias al desarrollo de los teléfonos móviles y a las nuevas tecnologías, digamos, esto se pudo publicar en las redes y también recompilarse en distintos formatos. Esto es así hasta tal punto a que se crea una página que se llama Syrian Revolution Arts, según la cual podemos ver que cada artista podía publicar, digamos, de alguna manera más o menos anónima su arte para que todo el mundo se diera cuenta de lo que estaba ocurriendo y pudiera hacerlo de una manera libre, sin que el gobierno lo censurara, lo persiguiera, etcétera, etcétera, etcétera. No obstante, el caso de Siria fue significativo, pero también está estrechamente unido a Egipto. ¿Por qué? Porque los egipcios se van a hacer eco de toda esta noticia y van a hacer grafitis en los cuales van a mostrar la solidaridad con Siria. El ejemplo es el que vemos aquí, el cual podemos ver a Bashar al-Assad representado como Hitler y utilizan uno de los lemas, digamos, más significativos que se utilizaron durante las revueltas del 25 de enero en Egipto, que es el Shab Yurid Isqat al-Nidam, es decir, el pueblo quiere que caiga el régimen, ¿no? Es un poco esa simbología que lleva implícita para mostrar este ejemplo de solidaridad de algún modo con Siria. Por otro lado, no es la única forma de solidaridad que podemos encontrar respecto al graffiti,
Puesto que, no sé si conocéis al gran grafitero Banksy, que nadie sabe quién es, pero digamos que esa forma anónima, ese tipo de graffiti, a todos más o menos nos llama la atención. Vemos el siguiente graffiti que tenemos a continuación. Vemos el hashtag with Syria, en inglés. Y vemos a una niña con un gorro al cual se le escapa un globo y sí, tiene una forma de corazón. ¿Qué es lo que quiere decir? Este es, digamos, el más significativo de todos los que han hecho, o uno de los más significativos de los que se han hecho con nivel de solidaridad, en el cual se ve a la niña que se le escapa el globo. ¿Qué es el globo? Ese amor, esa inocencia que ha sido truncada por la guerra. Entonces, ¿qué ocurre? El graffiti ha tenido de este modo una doble vertiente. Por un lado ha sido protesta, pero también ha sido ejemplo de solidaridad y apoyo. Como vemos, por ejemplo, también en el que vemos a continuación, ¿no? Un graffiti que se realizó para animar a los niños de la guerra, con distintos mosaicos y distintos colores. De hecho, entró en el Guinness de los récords, bien merecido, por todo lo que había pasado y sigue pasando hasta el día de hoy Siria. Si tenemos en cuenta todo esto, podemos tener distintas conclusiones que puede que un poco estén hasta unidas entre sí, ¿no? La primera de ellas es que el graffiti obviamente se ha convertido en un arte de resistencia, ha sido una crítica a los medios de comunicación tradicionales, ha sido una manera de expresar lo que estaba ocurriendo y ha sido una manera además de comunicar a través de dibujos y imágenes de una manera brutal una contestación que no hay otro arte que sea más idóneo que ello, y además realizado por jóvenes, que muchos de ellos incluso hay datos que quedaban y se juntaban para formar de algún modo esos grupos, para crear esos grafitis que llevaran un poco la reacción de la gente. Entonces, ¿qué ocurre? El graffiti, digamos, hay gente que no está muy de acuerdo, porque resulta que el problema es que desaparece, porque muchos gobiernos, como en el caso de Siria, intentaron quitarlo, los egipcios también intentaron borrarlo, los regímenes intentaron acabar con él. Pero ¿qué pasa? Que nos encontramos con la nueva sociedad en red. Esta nueva sociedad en red, en la cual tenemos lo que es la virtualidad, en la cual nos movemos todos y vamos andando y vamos caminando, nos encontramos que no hay nada imposible, entre comillas. ¿Por qué no hay nada imposible? Porque los grafitis empezaron a aparecer en la red. Es decir, la gente sacaba su fotografía, la gente los captaba y corriendo los introducía en la red. Por lo tanto, ¿qué ha pasado? El graffiti se ha hecho inmortal. El graffiti ya no solo se limita a los muros, es decir, los muros se han trasladado a la virtualidad y creamos un mundo en el que los jóvenes, de algún modo, ya no necesitan solo pintar en la calle, sino que también necesitan transmitirlo y mostrar su arte de rebeldía a través de lo que es la red. Con todo, hay que decir que el graffiti en la primavera árabe cobró gran importancia y se convirtió en una voz alternativa. Es más, se consolidó como una forma de rebelión y de defender la libertad de expresión, puesto que servía también para, ayudar a la gente a concienciar lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque nos encontramos que el mundo árabe, desgraciadamente, a día de hoy, tiene unos índices de analfabetización bastante altos. Del mismo modo nos encontramos con un problema lingüístico, y es que existe, por un lado, el arabiatul fosha, el arabiatul muasira o bien las hejayat, es decir, existe un árabe estándar y un árabe coloquial, lo cual dificulta mucho lo que es la comunicación de algún modo. ¿Qué ocurre? El graffiti se convirtió en idóneo. ¿Por qué? Porque la gente lo veía a simple vista y no necesitaba otro medio. Sí es verdad que Internet, digamos, creó un mundo y aparte, porque el graffiti no solo quedó relegado a lo que eran las paredes, sino también a esa sociedad. Por lo tanto, podemos hablar de este modo en lo que constata este simposio, y es que los jóvenes se transformaron e iniciaron una transformación idónea para lo que es el arte y sobre todo la comunicación, como es el graffiti. Muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado de esta presentación, y si tenéis alguna duda o alguna pregunta, por favor comunicármela, puesto que será bastante interesante poder hablar sobre este tema. Gracias.